Deja salir tus miedos para vivir tus sueños. Señora bonita, ya vio qué hora es. Son las 11:11, momento de pedir un deseo y nuestro deseo se vuelve a hacer realidad. Estar sentado aquí con nuestro coach Álvaro Patricio, bienvenido. Muchas gracias, Álvaro, que muchas siempre gracias. es un placer recibirte. Muchas gracias, igualmente. Las 11:11, la hora en que nuestros ángeles nos acompañan también y están con nosotros. Es correcto. Tú eres un Por ángel en algo la vida es. de muchos porque nos das lecciones de vida importantes. Muchas gracias. Así es. ¿De qué Muchas vamos a hablar gracias. el día de hoy? Miren, vamos a hablar de un tema que luego no le ponemos mucha atención, pero que al final de cuentas es muy importante y muy interesante en la vida de cada uno de nosotros. Hablamos de discapacidad y yo siempre he dicho que de alguna o de otra forma todos tenemos un grado de discapacidad y a veces ese grado se da por la mala actitud que tenemos ante la vida, y cuando la tenemos ante la vida, la tenemos ante nosotros, ante los demás y ante el mundo en general. Y fíjense que vamos a reseñar la historia de Yitzhak Perlman. Él es un gran violinista, gran violinista, y que hubo en una ocasión un detalle muy importante que tiene que ver precisamente con esto que vamos a comentar el día de hoy. Yitzhak, él desde muy chico tuvo poliomielitis y por lo tanto se le dificulta mucho el poder trasladarse de un lugar a otro. Y entonces en una ocasión allá en Nueva York iba a dar un concierto, él era la gran estrella porque inclusive él como violinista ha sido solista y ha dado unos grandes conciertos, y entonces a él no le gusta que lo ayuden. Entonces él salió caminando y ya estaba toda la orquesta ahí atrás. Él salió caminando como él podía con las muletas y todo eso. Se acomodó, estaba exactamente al frente de todo el público. Le hizo la seña al director de la orquesta y empezó. Tenían aproximadamente medio minuto de haber empezado cuando se oyó un chasquido. Y un chasquido muy fuerte. En ese momento el director de la orquesta ya sabía qué era lo que había pasado y detuvo luego a la orquesta. ¿Qué fue lo que sucedió? Una de las cuerdas del violín de Perlman se rompió. Todos sabemos que los violines tienen 4 cuerdas. Bueno, pues una de ellas se rompió y obviamente en ese momento el director de orquesta, al parar todo, se dio cuenta que iban a tener que seguramente ya no hacer el concierto, porque en lo que cambiaban la cuerda, que además se estima que cuando se rompe una cuerda o cuando hay que cambiar una cuerda del violín hay que cambiar las 4. ¿Por qué? Porque no puede quedar una nueva con 3 ya usadas por la cuestión de que no se oiría igual. Entonces él estimaba así muy rápidamente, el director de orquesta, que se iban a tardar aproximadamente media hora en poder hacer todo ese cambio. Y estaba pensando en eso cuando Perlman volteó, lo vio y le hizo la seña que comenzara nuevamente. Entonces en ese momento el director se quedó sorprendido porque pues era imposible, de acuerdo a lo que ellos tenían establecido, que se pudiera dar un concierto con un violín nada más de 3 cuerdas. Nunca se había hecho. Pero en ese momento Perlman cerró los ojos y ya después le preguntaron que por qué los había cerrado y dijo que quería recomponer toda su fisonomía y que ésta se apegara a su violín. Entonces el director de orquesta continuó con el concierto y Perlman empezó a tocar. Se estima que ha sido uno de los mejores conciertos que ha dado en toda su vida. Y bueno, esto es un hecho real que sucedió allá en Nueva York y cómo nos lleva a la parte personal de cada uno de nosotros. Y cuando a él le preguntaron que por qué había continuado a pesar de lo que le había sucedido, dice, lo que pasa es de que cuando yo cerré los ojos, yo me concentré en lo que tenía, no en lo que no tenía. Y en cuántas ocasiones cada uno de nosotros, ante cualquier hecho de vida, nos concentramos en lo que no tenemos. Y entonces digo, no puedo, todavía no estoy dedicado para esto, todavía no tengo la suficiente experiencia, etcétera, etcétera. Y me estoy enfocando exactamente en aquello que no tengo, en lugar de ver todo lo que yo tengo, empezando
por la experiencia que vamos adquiriendo a través de los años. Y además de la experiencia, todos los aprendizajes, conocimientos, todo lo que hemos ido logrando a través de nuestra vida. Pero sí nos enfocamos en esta parte negativa. De ahí que si cada uno de nosotros en un solo día se estima, de acuerdo con la ciencia, que llegamos a tener hasta 80,000 pensamientos en un solo día, hasta 80,000 pensamientos, y de esos 80,000 pensamientos aproximadamente el 80%, o sea que estamos hablando como de 64,000 pensamientos son de corte negativo, Sí. y de esos negativos solamente 2 o 3 son los que traemos en la cabeza. Y esos 2 o 3 tienen que ver con aspectos negativos de nuestra vida, en cuanto a lo que no tenemos, en cuanto a lo que nos falta, en cuanto a lo que deseamos pero no hemos podido lograr. Y entonces gran parte de nuestro día tenemos ese pensamiento rondando nuestra cabeza, en lugar de pensar qué es lo que sí tengo. Y yo creo que para estas fechas que estamos teniendo ya próximas, bueno, ¿qué es lo que sí tengo? Empezando por la vida. Claro. Y además de que y la vida, pero vida bien vivida. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que respiran pero no viven. Y entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Debemos de tener una actitud de entusiasmo. ¿Cuál es la actitud de entusiasmo ante todo, sobre todo para tener una buena actitud ante la vida? En primer lugar, inspiración. En segundo lugar, emoción. En tercer lugar, acción. Y en tercer lugar, y más importante, el resultado que estamos teniendo de todo eso que estamos haciendo. Cuando tú te inspiras en algo, te estás inspirando en esa sabiduría, en esos talentos, en esas habilidades que cada uno de nosotros tenemos. Y cuando nos concentramos en ello, ¿qué es lo que sucede? Que inmediatamente estás volcando todo en aras de realizar eso. ¿Por qué? Porque se habla mucho de que hay que tener enfoque en la vida y te dicen, enfócate en lo que tienes que hacer. Sí, pero un enfoque positivo. Exacto, concentrarnos en lo positivo, porque cuántas veces estamos ahí divagando y como dices, tenemos pensamientos negativos y definitivamente si tenemos una buena actitud, eso es lo que vamos a atraer. Exactamente. Hay que confiar en nuestros sueños. Por un lado, saber que los vamos a realizar, pero con una actitud positiva. La vida, una actitud inspirada, una actitud de que lo voy a lograr con base en mis talentos, con Así base en es. mis capacidades, etcétera, ¿no? ¿Dónde te pueden contactar, Álvaro? En Facebook estamos como Álvaro Patricio Pérez González y en Twitter @Álvaro Patricio. Siempre es un placer Gracias. tenerte aquí. Gracias por Igualmente, las muchas enseñanzas. Gracias. Gracias. Nos vamos a un corte, familia. Volvemos.